Buenas, Daniel. Buenas tardes, David. Lo primero, gracias por venir. Bueno, tú como psicólogo organizacional, luego lo reformo, ¿crees que existe algún tipo de rechazo de la gente, de la sociedad, hacia las personas que tienen tatuajes? Vale. Bueno, yo creo que no se debe hablar tanto de rechazo, sino más bien pues, de un tipo de creencias, ¿no? Que están arraigadas y sobre todo se corresponden con personas, quiero creer, de mayor edad, ¿no? Actualmente, o de un corte más conservador. También depende no solo tanto de las personas, sino también del tipo de trabajo, del tipo de cultura que tenga la empresa y el perfil, ¿no? Del puesto de trabajo. Yo creo que hay profesiones más liberales o que bueno, están más a la vanguardia, como pueden ser pues eso, posiciones en marketing, posiciones en diseño y moda, que quizá el tatuaje no sea tanto un elemento discriminatorio, ¿no? Sino también pues un elemento, ¿no? Un factor que aporte valor añadido, ¿no? O que también facilite, ¿no? O contribuya a la imagen de esa persona, ¿no? En el sector. En cambio, hay otras profesiones, como puede ser pues eso, la abogacía, ¿no? O el derecho, donde desde despachos y bufetes tienen un corte bueno, y un modelo de negocio también mucho más conservador. No tanto por sus clientes, sino también por la cultura, ¿no? Y porque son profesiones, pues eso, más, en general, más conservadoras. Entonces ahí, llevar tatuaje o no, pues puede también afectar, ¿no? O en cierto modo impedir o limitar el tipo de clientela, ¿no? Entonces, bueno, yo no hablaría tanto de rechazo, sino también eso de contextualizarlo y hablar de, pues eso, del tipo de profesión y demás. Ujú. ¿Crees que existe algún perfil psicológico que se relacione, que haya en común con todas las personas que tengan algún o varios tatuajes, independientemente del trabajo? Hmm. Hombre, perfil psicológico tipo no, y más ahora, ¿no? Yo creo que el tatuaje hace unos años sí estaba asociado a determinados grupos, ¿no? A determinados tipos de personas, ¿no? Determinados tipos de personas, pero yo creo que con el tiempo se ha generalizado bastante tanto el uso del tatuaje y la concepción, ¿no? O percepción que tenemos acerca de él. Perfil psicológico a lo mejor al principio pues podría sí asociarse a personas que pues, con mentalidad abierta o que siguen una vida pues eso, basada en la búsqueda de experiencias, ¿no? O en asumir ciertos riesgos. Pero vamos, yo creo que actualmente eso ha pasado a un segundo plano y ya también es una cuestión de cultura, ¿no? Porque el tatuaje no es algo que ha venido ahora, hace mucho tiempo y no solo de nuestra cultura y demás. Hay de hecho tribus en todo el mundo, ya sea en Asia, en África o en América, que han hecho uso y tienen una cultura, pues eso, de tatuarse la piel, ¿no? Y hacer distintos dibujos, hacerse distintas figuras, ¿no? Que representan también una parte importante de su cultura, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí se puede ver y yo creo que también corresponde a lo que ocurre en la actualidad y es esa parte de cultura o de necesidad que yo creo que es lo que mejor puede explicar el tema de tatuajes y es las necesidades humanas. El tema de necesidad de pertenencia, pertenecer a un grupo, las tribus pues lo hacían para reconocerse y saber a qué tipo de tribus o grupos pertenecían. Los legionarios también, ya más cercano, ¿no? Ya nos toca más de cerca. Los legionarios también se hacían tatuajes y era una cosa que era reconocible, en plan, son legionarios. En fin, los tatuajes cubren esa parte, ¿no? O satisfacen esa parte de necesidades, de pertenencia. También puede ser pues eso, de identidad. En plan, este es mi tatuaje y esto representa algo de mí. Entonces, bueno, no es tanto perfil psicológico, sino yo creo que es algo más cultural. Ujú. Respecto a la sociedad, ¿Mm? a la hora de ser atendido por alguien con tatuajes, cruzarse con alguien tatuado en la calle, con tatuajes visibles, hablamos, ¿Mm? ¿crees que hay sí alguna reacción mental, algún tipo de rechazo, como hablábamos antes de las personas tatuadas? En esta pregunta es al contrario, hacia las personas con tatuajes, la sociedad, ¿cómo las ve? ¿Se cierra más a unos prejuicios? ¿No? Hacia las personas con tatuajes. Sí, la sociedad, ¿cómo ve Sí, a la gente sí. tatuada? Pues yo creo que ahí habría que segmentar la población y ver qué tipo de edades y dónde se da más un tipo de comportamiento u otro. Eh, Hombre,
en principio la gente joven es la que mejor se adapta al cambio, ¿no? Por diversas cuestiones. Entonces es esperable que este tipo de personas, este perfil, no tengan una reacción psicológica o una valoración negativa acerca del tatuaje, ¿no? Si nos vamos ya acercando más a, pues eso, a perfiles más, por ejemplo, en empresa más senior o personas en general con mayor edad, pues quizá encontremos alguna reticencia al tema de tatuajes. Pero una reacción reconocible, yo creo que no, si hay, no es muy acusado, muy notorio, vamos, en la sociedad. En todo caso, eso, como antes hablaba de las profesiones, de liberal y conservador, yo creo que ahí sí se puede ver algo. Gente más conservadora, pues el tatuaje lo verá quizá de una manera, pues lo percibirá de una manera negativa, y gente más liberal, pues de otra manera. Pero vamos, ya digo, eso son hipótesis y habría que contrastarlo. Pero en principio una reacción psicológica uniforme o digamos media o general no creo que haya. Entonces, que exista, que tengan los brazos, e incluso a veces el cuello, repletos de tatuajes, no creas que sea por que la gente lo rechace por suciedad o, como hablábamos antes, de alguna tribu. No existe ningún rechazo por esa parte, ¿no? A nivel social, yo creo que menos. Ahora, a nivel empresarial quizás sí haya más restricciones. Sobre todo, y también eso depende, como comentaba antes, del tipo de negocio, del tipo de cliente y demás. Hay puestos de trabajo que bueno, se basan pues, en un gran porcentaje en la imagen. Por lo tanto, la imagen no es tanto lo que a ti te guste, sino también lo que le gusta a tu cliente, ¿no? Y creo que tienes que tener en cuenta eso. Los abogados, como decía antes, abogados o gente de empresa y eso que trata con clientes, pues incluso eso a nivel internacional, que ahí tienes que, pues no sabes cómo responden los chinos a ese tipo de situaciones, o bueno, los árabes, no sabes. Entonces yo creo que lo mejor es tirar por algo pues bastante, o sea, más conservador o bastante más discreto en cuanto a tatuajes y demás. Profesiones más eso, diseño y moda, por ejemplo el tema de pasarelas y eso, pues a lo mejor el tatuaje no. Pero bueno, en general la reacción psicológica, siempre y cuando no perjudique al cliente, ¿no? A la venta del producto, yo creo que no está mal. Si por ejemplo vendes un producto y el producto, eso también es otra cuestión, si vendes un producto o ofreces un servicio y ese servicio no es satisfactorio, la gente normalmente ahí sí puede incluir en el paquete, ¿no? de su valoración el tema de los tatuajes, la presencia y demás. En cambio, si el servicio a lo mejor es satisfactorio, no meten esas variables, ¿no? Esos detalles. Entonces, bueno, también depende. Pero vamos, ¿no? Una reacción psicológica como tal, característica, yo no me atrevería a decirlo, vamos, a confirmarlo. Tú has estado trabajando también como recursos humanos, ¿no? La siguiente pregunta va enfocada hacia ese ámbito. Tú, cuando has estado en tu oficina, en tu puesto de recursos humanos, ¿has tenido algún problema, me refiero, a alguien con tatuajes a la hora de ser contratado o incluso dentro de la empresa, ha recibido algún problema, algún trato discriminatorio? Ya. A ver, yo los perfiles, las personas que he contratado no tenían ningún tatuaje visible. Entonces, bueno, no ha habido problema en ese sentido. Y como también me he encargado yo de la selección, no tengo constancia de que se haya rechazado a nadie por esas cuestiones. Tampoco se han dado. Pero quizás sí, dependiendo de la posición a ocupar, si es directivo y demás, pues sí habría tenido en cuenta ese tipo de cuestiones, ¿no? Comerciales, por ejemplo, los comerciales, pues yo habría optado por que no tuvieran tatuajes visibles, o al menos tatuajes en zonas más o menos, yo sé, aceptadas, ¿no? Otras, por ejemplo, el cuello o tal, no, porque bueno, quizás sean más críticas, ¿no? Y más criticables también a nivel social. Pero a lo mejor gente de oficina o de posiciones, pues eso, de marketing y demás, pues no habrían sido del todo descartadas. Sabemos que se han creado campañas fotográficas, se han movido por las redes sociales, tanto también como en cartelería por puestos de autobuses. Eran dos fotografías, por ejemplo, un médico con su bata de médico para la hora de trabajar, y otra foto en su tiempo libre. Ese médico, respecto a su música, su estilo de vida, tenía un montón de tatuajes. También oficinistas, peluqueros. Hemos tenido en la campaña, se han visto un montón de ejemplos.
¿cómo crees que la sociedad avanza respecto a eso? Porque si bien la campaña es de hace 2 años, si no recuerdo mal, sigue siendo igual. Como tú bien dices, los jóvenes lo siguen viendo algo normal. La gente más mayor sí es más reacia a los tatuajes. ¿Cómo crees que avanza la sociedad respecto a los tatuajes en el mundo laboral? Hombre, yo creo que avanza hacia la aceptación del tatuaje. Y si ahora mismo no se ven cambios pues visibles, yo creo que dentro de pocos años será más, ¿no? Igual que hace pocos años era obligatoria la corbata, había departamentos y despachos todo cerrado, era un espacio cerrado en el trabajo. Ahora en nada de tiempo se ha apostado mucho más por espacios abiertos, no hay despachos, la forma de interactuar y las relaciones son mucho más horizontales y no tan verticales, de jerárquicas, mucho más de grupos de trabajo y equipos. Entonces, en ese sentido, bueno, eso, las americanas, se ha apostado mucho más también por un estilo más informal de cara a ir al trabajo. Yo creo que el tatuaje pues seguirá en esa misma línea. Ya. Policía, recursos humanos y el avance. Sabemos el caso de los policías. A la hora de enfrentarse a las oposiciones no pueden tener ningún tatuaje en el cuerpo, pero una vez están dentro, sí. ¿Crees que es algo más relacionado a la parte social, externa, de cómo lo ve la gente, o algo más interno de su propia norma? ¿Qué opinas? Hombre, desconozco lo que es el proceso de selección o cómo recursos humanos de la policía lleva a cabo toda esa gestión, ¿no?, del departamento, pero desde fuera yo creo que es algo incongruente. Que antes no cuenten con tatuajes o no puedan contar con tatuajes para acceder y después se los puedan hacer. Si luego estando dentro pueden hacérselos, porque antes no. Entonces yo creo que es una incongruencia más que nada y un elemento quizá discriminatorio por el volumen, ¿no?, que hay de demanda también pues eso, de gente que quiere acceder a la policía. Entonces aplican ese filtro, pero bueno, creo que no es realmente relevante, ¿no?, para eso, para el puesto. En cambio, si estuviéramos hablando de tatuajes con una cierta simbología que pueden poner en entredicho la actividad, ¿no?, o el desempeño de este policía, ¿no?, como puede ser pues esos tatuajes que aluden a simbología que violan derechos humanos, ¿no?, como puede ser la esvástica nazi, o algunos otros elementos, ¿no?, que hagan referencia a grupos que en la historia pues han perjudicado, ¿no?, a distintos colectivos. Si fuera en ese caso, sí sería un elemento totalmente discriminatorio, pero vamos, tanto antes como después estaría prohibido, ¿no? Más que nada también por la función, aparte de estar prohibida esa simbología, por la función pública, ¿no?, que tienen estas personas, ¿no?, y estos profesionales. Tú has trabajado también como recursos humanos. ¿Alguna vez has tenido, desempeñando este puesto, algún problema respecto a alguien que ha querido entrar en la empresa o incluso dentro de la empresa por el tema de los tatuajes? No. Los candidatos que se han presentado a los procesos de selección que yo he llevado no han tenido tatuajes visibles y bueno, en ningún momento... No, tú sigues mirando, que voy para allá. Vale, repetimos. Vale, bueno. Sí, no, puedo decirlo directamente. Vale. No, vamos, en los procesos de selección que yo he llevado como profesional de los recursos humanos, en la experiencia que tengo, no he tenido en cuenta los tatuajes, pero tampoco han sido, en caso de que los candidatos que se hayan presentado y haya considerado, ¿no?, para los puestos hayan tenido tatuajes, nunca han sido visibles. Entonces, en ese sentido, no ha sido un elemento discriminatorio. No sé si... Es que no... es que no sé si era hasta ahí la pregunta o... Sí, era eso, que si alguna vez has tenido algún problema... Vale, ¿lo repito o...? No, vale. Bueno. Y la última, el avance. Voy a decir otra vez lo de las fotos porque se me va a venir a la cabeza y lo vamos a meter. Sí, lo de los médicos, ¿no? Sí.
En los últimos tiempos hemos visto que se han hecho campañas para promover esta aceptación respecto a la gente tatuada. Existía una muy buena, tanto circulando por las redes sociales como por cartelería, en paradas de autobuses, etcétera. Salía una foto un médico desempeñando su labor con su bata y al lado él mismo en otra fotografía con su ropa social, su ropa de día libre, por así decirlo, con distintos tatuajes. ¿Cómo crees, respecto a esto, cómo crees que avanza la sociedad hacia este tema? A ver, yo quiero creer que avanza en una dirección favorable para la integración del tatuaje en la vida, ¿no? Y en el día a día de cualquier profesión. Sin embargo, no me atrevería a decir o a poner fechas o límites, ¿no? de esta aceptación y cómo va a ser. Porque bueno, hay que tener en cuenta tanto a nivel nacional, bueno, incluso antes nivel departamental, sectorial, nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, bueno, yo creo que la aceptación va a ser progresiva. A un nivel departamental pues ya se está dando, como comentaba antes, departamento marketing, departamento el tecnológico, de soporte pues eso, informático, departamento de recursos humanos, tienen distintas formas, incluso en la misma empresa, bajo la misma cultura, tienen distintas formas de vestir, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya está bastante asentado, ¿no? A nivel sectorial, pues seguramente también se vaya asentando en los próximos 5 años. En el ámbito tecnológico no se requiere, en general, hablamos de aplicaciones móviles, de ese tipo de mercado, no se requiere una estética tan trajeada, ¿no? Como por ejemplo comentaba antes, que yo creo que es bastante ilustrativo el tema del derecho o la abogacía. Hablando antes de profesiones liberales y conservadoras. Entonces, eso a nivel también sectorial. Luego a nivel nacional, pues seguramente llega un poco después, porque bueno, hay distintas regiones y distintas formas también de entender los negocios. Entonces, pues bueno, yo creo que lo siguiente sería eso, crear un paraguas que cubra pues eso, todas las regiones, ¿no? A nivel nacional. Y luego por último estaría internacional, que eso es yo creo lo más incierto que hay, porque bueno, ahí ya estamos trabajando, ¿no? Tratando más aún si cabe con distintas culturas. Ya si en España hay distintas culturas y también fruto de la naturaleza geográfica, como también de la inmigración de la que disponemos, pues ya a nivel internacional esto se multiplica, ¿no? Y, tenemos que tener en cuenta eso, multinacionales españolas que traten con países árabes, con países asiáticos, con países de América, países europeos, que tienen distinta forma de negociar, distinta cultura, ¿no? En general como país y distinta cultura de negocios. Entonces, bueno, eso sí sería lo más incierto y bueno, también está ligado al tipo de cliente con lo que se trate o de relaciones que se establezcan. Si, por ejemplo, una empresa trabaja más con empresas americanas o con clientes, proveedores americanos, pues seguramente el avance sea más rápido, al igual que el europeo, pero en cambio, si ya es con países, por ejemplo, asiáticos o como puede ser eso, China o eso, en general, bueno, Abu Dhabi y demás, pues quizá eso lleve más tiempo, porque esos países tienen también que cumplir su trabajo y su evolución a nivel social y después integrarla en el mundo de los negocios. Entonces, bueno, es variable, pero me gustaría ser positivo y pensar que los próximos 5 o 10 años en España estará mucho más asentada esas cuestiones y los tatuajes no se verán como algo negativo, ¿no? Como todavía hay personas que creen. En el cuestionario que hemos realizado, una de las preguntas, invitábamos al encuestado a que recordase si alguna vez había sido atendido por alguna persona tatuada, algún profesional con tatuajes. Ha habido encuestados que han respondido que no lo recuerdan, pero la gran mayoría, por no decir el 100%, nunca han tenido problema a la hora de ser en un bar atendido por un tatuado o en el dentista. ¿Por qué crees que pese a estos resultados se sigue viendo mal y la gente sigue opinando lo mismo? Vale.
Bueno, pues entonces los resultados han sido bastante alentadores porque de los que se acuerdan todo es favorable y los otros no se acuerdan, que en el mejor de los casos es que no lo han tenido en cuenta y no lo ven como algo negativo. Entonces, bueno, yo creo que eso es una pista, ¿no?, de cómo están las cosas a nivel social y creo que eso que está bastante bien, ¿no? Y en ese sentido llevamos ya camino recorrido. En general, yo creo que la gente cuando opina se basa en su experiencia o muchas veces en la teoría. Y bueno, a nivel teórico sí se puede hablar pues, de lo que puede o no perjudicar un tatuaje, pero luego al final lo que yo creo que lo que se lleva a la gente, el cliente, si hablamos del tema del trabajo, es el resultado, ¿no? Y en ese sentido, si el resultado es bueno, el tatuaje no va a ser visto como algo negativo. Sí es cierto que cuando los resultados, ya sea por venta de productos o servicios, son negativos, si empezamos a buscar variables o factores que un poco refuercen ese resultado, ¿no? Y empezamos a hablar ya de estereotipos, aparecen los prejuicios y de manera injusta pues empezamos al final a clasificar y justificar los comportamientos de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, suelen aparecer eso, personas que dicen, pues sí, los tatuajes, era una persona tatuada además, con mala presencia, me dio un servicio tal, y realmente lo que se tendría que valorar es el servicio, ¿no? Que es por lo que la persona paga, ¿no?